Hola, sí, hoy esta es la tercera clase. La semana pasada, bueno, en realidad la clase anterior vimos cómo hacer líneas, recortar, hacer capas. Eh, la idea de esta clase hoy es trabajar mucho más con el tema de los bloques, ver otras herramientas también y ya empezar a ver cómo trabajar en el plano para dibujar además, por ejemplo, una vista eh, o un corte. Ahora la idea de lo que tenía pensado mostrarles es, por ejemplo, nosotros muchas veces tenemos que rellenar elementos como plantas con objetos como puede ser mesas, sillas, otro tipo de muebles. Y lo que usualmente hacemos es acudir a los tipos de bloques que ya estaban establecidos por defecto, que uno los descarga de internet. Y, por ejemplo, yo ahí les pasé un montón de bloques y uno tranquilamente podría acudir a eso, a los conjuntos de bloques. Pasa que acá ahora no los tengo abiertos, pero bueno, no importa. Uno tranquilamente puede acudir al conjunto de bloques e incorporar. Pero, ¿qué pasa cuando uno tiene, por ejemplo, que hacer un mueble más específico como estos que se ven aquí en pantalla, donde claramente no está en internet en un bloque? Estos están hechos a medida especial y como pueden ver, esto requiere una medida específica. Esa medida específica se la van a tener que dar ustedes. ¿Y qué sucede cuando, por ejemplo, ya se empiezan a plantear, que es algo muy común que ustedes tienen que entender, es que la arquitectura y en especial la concepción de diseño va cambiando con el tiempo? Los muebles de hoy no van a ser lo mismo después y tampoco eran igual que antes porque ya muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, antes, no sé si ustedes conocen un libro, yo se los muestro acá para que lo conozcan, se llama Neufer, que es conocido. Es, el Neufer es como la Biblia de los arquitectos porque es el que te establece las medidas de todo. Con el Neufer vos podés, por ejemplo, establecer cuánto debe medir una mesa. No se ve muy bien, pero a ver si hay uno que se vea mejor en detalle, que se vea mejor calidad, digo. Abrir imagen, no, está. Bien, como pueden ver, eh, lo que estamos viendo acá es que este establece cuáles son las distancias, las medidas mínimas. El Neufer se aplica para todo. O sea, el Neufer, este libro, se utiliza para establecer con medida todas las cosas. O sea, cuál es la medida mínima para hacer una mesa de restaurante, cuál es la medida mínima para hacer una cocina, la medida mínima para un baño. Para todo existe, se utiliza mucho este libro. Pero ¿qué sucede? Con el correr del tiempo uno va viendo que hay cosas que este libro, lamentablemente es así, está pensado para lo que se podría denominar un ser humano ideal. ¿Qué significa eso? Cuando se implementaron estos libros, plantean, por ejemplo, las personas tenían que medir 1,80 m, o sea, la medida ideal del ser humano es 1,80 m, y establecen que todas las medidas de los elementos están basados en un ser humano de esa altura. Entonces, si ustedes prestan atención, la altura de los asientos, de las mesas, todo, más o menos está estandarizada esa medida. Ahora, con el correr del tiempo, uno ve que, por ejemplo, los espacios, por ejemplo, de una habitación, no están hechos, en algunos casos, prestando atención a la posibilidad de que una persona que utilice una silla de ruedas pueda acceder. ¿Y eso por qué es? Porque a vos te establecen todo en función de medidas y espacios para personas que caminan, que no necesitan de utilizar una silla de ruedas, ni siquiera de un asiento para cuadripléjicos. O sea, está diseñado para un ser humano único y específico. Por eso, hoy con el correr del tiempo ya eso se ha cambiado. Hoy lo que vemos más es personas que mandan a diseñar los muebles. ¿Por qué? Porque algunos, por ejemplo, los espacios que tienen en sus Star o
en sus cocinas no son lo que los comunes y típicos de las cocinas de antes, entonces ya piden otro tipo de mueble. Hoy se utiliza cada vez más las islas, cosas que antes no había. Entonces cada vez más vemos estos tipos de elementos. Muebles diferentes que antes no se concibían, todo tipo de diseños que lo que nos permiten es, de una manera, o sea, dar lugar a nuestra creatividad, pero además entender que, por ejemplo, si nosotros vamos a dibujarlo en el plano, ese mueble no va a estar en un bloque, no va a estar, no, lamentablemente no va a estar. Entonces nosotros tenemos que diseñarlo. Pero antes vamos a diseñar cosas básicas. Y también es importante, y también lo tenía abierto ahí, me olvidé mostrarle, es esto. Cuando nosotros vamos a hacer proyectos donde hay estructuras, vamos a trabajar con elementos como estos, con perfiles y ese tipo de estructuras. Y también es conveniente realizar un bloque de esto. ¿Por qué? Porque si nosotros realizamos un bloque de esto, vamos a poder replicarlo fácilmente y además ya uno ya tiene determinado el elemento a medida y no tiene que andar redibujándolo, porque esto muchas veces es muy difícil de andar dibujando, y si uno lo dibuja ya es un gran logro, pero si tiene que dibujarlo un montón de veces es mucho tiempo. Entonces es conveniente hacer un bloque y ya queda armado y listo. No tiene que volver a dibujarlo una y otra vez. Ahora, nosotros lo que vamos a ver ahora es, por ejemplo, vamos a diseñar una mesa simple para un comedor. Usualmente se establece que el espacio de trabajo de una persona en una mesa, o sea, a la hora de comer, es 60 centímetros de ancho por 40. 60 y cierra. Esto es un espacio de trabajo para una persona. Entonces, si nosotros queremos hacer una mesa de 6, tenemos 6 espacios. Una persona va acá, otra va acá, otra va acá, la otra va acá, la otra va acá y otra va acá. 6 personas son 6 módulos. Usualmente se diseña de esa manera, pero uno podría tranquilamente decir, no, pero lo quiero más cómodo, lo hago de 1 metro de ancho, así hay más espacio en el medio para colocar todo lo que son las botellas, los platos que van en el medio con comida. Entonces eso te da también una mayor comodidad, que para mí es mejor. Por eso muchas veces la diferencia entre el uso de los bloques, donde tienen medidas muy mínimas, y el de diseñarlo uno mismo. Pero bueno, acá vemos que utilizando ese concepto de modulación, tenemos que mide 80 de ancho la mesa y mide 1,80 m de largo. Esto es el tamaño de nuestra mesa. Bien, nosotros podríamos hacer, por eso como les digo, agregarle 20 centímetros en el medio y que sea de 1 metro por 2 metros, que quede más ancho y más cómodo. Pero bueno, vamos a hacerlo ahora con esta medida. Ahora, vamos a dibujar las sillas. Las sillas usualmente miden 45 por 40. 40 de ancho, 0,45. Este dibujo es muy básico. La idea es no hacerlo muy detallado para poder terminar y mostrarles bien. Entonces, 0,4, 0,05, 5 centímetros. Y ahí tenemos una silla básica, bien, pero bien básica. La distancia usualmente que se coloca la silla de la mesa es de 5 centímetros. Entonces vamos a poner 0,05. Y ahora, nosotros tenemos que esto mide 40 y esto mide 60. Por lo tanto, hay 10 centímetros acá y 10 centímetros acá para que esto esté en el medio. Entonces ponemos 0,1. Ahí lo que hice
para que vean, es lo siguiente. Yo selecciono y desplazo, muevo. Y ahora elijo el vértice que quiero que vaya a este sitio y hago clic y ya me lo movió a este lugar. Ahora, ahí se ubicaría la silla en el medio. Borro estas líneas porque ahora no las necesito. Selecciono todo, hago clic y hago el de pegar. Tranquilamente lo podría hacer comando, pero ahora estoy manejando. La idea es mostrar esto con las simples herramientas que están arriba. Después lo muestro con los atajos de teclado. Entonces elijo un vértice que coincida con los otros módulos, o sea, este módulo, esta línea va a coincidir con esta, y ahí ya tengo la otra silla, fíjense, también ubicada en el medio. Como este es el inicio del módulo, lo copio nuevamente hasta el inicio del otro módulo, y ahí ya tengo 3 sillas ubicadas en el medio y ubicadas en un lado de la mesa. Las selecciono todas, selecciono, pongo simetría, que es para que te dé lo mismo que agarrar y hacer acá, clic, ya me activó la simetría, selecciono la línea esta que está justo en el medio, y fíjense, me las está replicando perfectamente. Hago clic, borrar objetos, pongo no, enter, y ahí me replicó, fíjense, las sillas, y el espacio quedó la mesa en el medio con las sillas en los costados. Este es un diseño re básico y feo de una mesa. Ahora lo que voy a mostrar es lo siguiente. Borro estas líneas porque ya no nos sirven. Ahí quedó la mesa. Vamos a crear una capa. En propiedad de capa. Le vamos a poner mueble. Y acá vamos a seleccionar un color. Un color que sea más típico de mueble. Madera. O sea, un marrón. Aceptar. Puede ser otro color, pero voy a elegir este por ahora. Y acá viene una parte interesante. Cierro, selecciono todo, ahora sí pongo CP, que es copiar, Enter, elijo por ejemplo este vértice y hago, por ejemplo, 3 copias. Pero ahora van a entender por qué hago esto. Selecciono este, todo, y le hago clic en mueble, y así le da el color. Lo mismo que este. Este lo selecciono, hago clic en mueble, y me los pinto todo. Ahora, selecciono, en este caso, este que está acá, todas las líneas, todo, la silla con la mesa, y escribo GRU, que es grupo, y Enter. Y me lo transformó, fíjense, en un elemento único. Acá hago lo mismo, selecciono todo, pero escribo BQ, que es bloque, Enter. Y ahí lo que hace es mostrarme el dibujo, como que está armando el bloque de esto, y le vamos a poner un nombre. Vamos a poner mesa de 6 personas, por ejemplo, y aceptar. Entonces, fíjense, este es un elemento y este es un elemento único. Es lo mismo, no es como acá, que hay líneas, líneas, líneas. Acá son elementos únicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el grupo y el bloque? Que por lo visto se ve como igual. Bueno, la diferencia es la siguiente. Si yo trazo, por ejemplo, una línea, vamos a ponerla que trace en diagonal. Observen esto. Vamos a recortar. Recorta. Clic derecho en la pantalla y ahora vamos a recortar. Primero este es donde hicimos grupo. Fíjense. Si yo hago clic, me recorta. ¿Por qué no me recortó toda la línea? Porque recuerden que eran varias líneas. No es que era una sola línea esta de acá a acá. Entonces me recortó ese. Pero por ejemplo de acá me recortó esta línea.
Voy acá, me recorta este, me recorta este. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? En un grupo uno puede recortar. Si yo quiero borrar, ahí tengo un problema. Si yo quiero borrar esto, me va a borrar todo. Entonces, lo que tengo que hacer es, si yo quiero borrar todos los elementos que están acá, tengo que desagruparlo. Entonces pongo desagrupar, ya me lo pone ahí, enter, y sí, ahí puedo borrar. Entonces pude cortar a la mitad esto. Ahora fíjense, vamos a volver para atrás. Y vamos a hacer lo mismo pero con el bloque. R, recorta, clic derecho a la pantalla. Y no puedo, fíjense, no puedo borrar. No puedo recortar el elemento. Esa es una de las grandes diferencias que tiene entre el grupo, que es este, y el bloque. El bloque no puede ser recortado. Mientras que el grupo sí, yo puedo recortar. Acá no puedo. Otro elemento importante. Por ejemplo, supongamos que yo invento otra capa, que era la de los muros. Y le seleccionaba el color verde. Listo. Salgo. Acá hago una línea. La pinto de color verde. Bien. Ahora, vamos a igualar propiedades. Selecciono. Fíjense. Si yo toco la mesa que es hecho en grupo, me pinta toda la mesa. Toda. Y miren, la pinté. Ahora, si yo quiero pintar el mueble, no puedo. Este es otro elemento también distintivo entre la diferencia de hacer un grupo y un bloque. Porque después fíjense que si yo quiero copiar lo que tiene bueno el grupo, al igual que el bloque, vos copias todo. No así como sucede en estos casos. Yo para poder copiar todo tengo que seleccionar todo. Acá con solamente hacer clic en una línea ya me selecciona todo. Lo mismo que acá, hago clic en este borde y ya me selecciona todo. Acá no, si yo hago clic acá me está seleccionando esa línea. ¿Por qué? Porque acá son líneas. Mientras que acá ya es un conjunto de líneas agrupados y acá es un bloque donde también agrupa todas las líneas. La diferencia, como vimos, entre el grupo y el bloque es que al grupo vos lo podés intervenir, lo podés recortar. Si vos lo pintás, eso sí, te pinta todas las líneas. Vos no podés pintar algunas que otra línea con un color, no. Línea que toques te pinta todas las demás. El bloque no podés directamente pintarlos. Si vos querés pintar el bloque, o sea, cambiarle del color de la capa, sí o sí estás obligado a ir al editor de bloques y ahí lo podés cambiar el color, o lo que podés hacer es descomponer y ahí vuelve a hacer líneas. Entonces, esto es un elemento importante. Volvemos atrás, control Z, y ya tenemos el bloque y el grupo. Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Vimos el grupo y el bloque. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con muchos elementos, con muchos bloques, podemos optar por hacer esto. Dibujarlo nosotros y hacer un montón de copias del mismo elemento. Por ejemplo, acá lo hice con el grupo, pero puede ser tranquilamente con el bloque. La ventaja del grupo es cuando uno tiene que, por ejemplo, un elemento por delante de otro. Por ejemplo, si yo tengo adelante de esto no sé, o sea, pasa que este caso justo es una mesa, pero si estuviera en vista, posiblemente podría haber una pared, por ejemplo, una pared por delante. Entonces, si esta pared, que fuese esta línea, me tapa todo esto, esto no debería estar. Entonces, esto lo tengo que borrar. La ventaja del grupo es que yo puedo ir recortando. Puedo ir recortando, recortando, me facilita. Entonces, después desagrupo
y ya tengo una parte para borrar fácilmente. En el bloque no, en el bloque yo no puedo intervenir hasta que no descomponga el elemento. Entonces, el principal problema que tiene muchas veces el bloque es que cuando vos tenés que intervenirlo es más difícil, y otro problema que tiene es que cuando vos utilizas el editor de bloque, que ahora van a ver, hago clic derecho. Ahí está. Primero tienen que seleccionar el bloque y ahora sí, clic derecho, editor de bloques. Y fíjense lo que tarda en abrir, tarda. Después sí, a la hora de operarlo, bueno, ahí se abre. Uno puede acá sí seleccionar y cambiarle la capa. Ahí tiene el mueble, que podría ser muro. Podemos ponerle mueble. Cerramos el editor. Acá nos dice si queremos guardar los cambios o no. Yo pongo que no. Y bueno, queda ahí. Pero si nosotros hubiésemos hecho cambios importantes, y bueno, entonces tenemos que poner guardar cambios y ahí se nos realizan los cambios. Ahora, el editor de bloque tarda bastante en abrir y a veces es como que se traba un poco el programa cuando uno lo utiliza. Y en realidad no es que hace grandes cosas, es solamente modificar ese elemento, pero por diversos motivos que desconozco, el programa se pone un poco lento. Ahora, ya vimos cómo hacer el bloque, cómo hacer un grupo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos pasar este elemento al prototipo que estábamos acá, que lo tenemos en el archivo prototipo? Lo que hace uno tanto con el grupo como con el bloque es seleccionarlo primero, después hacer control C. Y fíjense, ahí me dice que copió 58 elementos. Voy al prototipo, hago control B corta y me lo copió. Ahora fíjense una cosa, cuando yo voy a seleccionar, me lo desagrupó inmediatamente. Y fíjense, ya de nuevo tengo todas las líneas, así que si yo quiero trabajar con esto nuevamente como si fuese un grupo, lo tengo que volver a hacer grupo. Y ahora lo tengo. Ahora, fíjense algo. Este bloque yo lo selecciono, pongo control C y me dice un elemento. ¿Qué ventaja tiene el bloque en ese sentido? Que es el motivo principal por el cual se utiliza. Que te hace más ligero el elemento, más liviano. Al considerarlo todo como un solo elemento, lo hace mucho más liviano al elemento y al archivo total que estamos trabajando. Por eso es la importancia de utilizar bloques. Porque si este bloque tuviera un rayado, cada vez que hagamos rayados, el programa se aumenta el peso del archivo de manera enorme. Entonces, lo recomendable es en algunos momentos utilizar bloques o incluso grupos. El grupo lo aliviana, pero no tanto como el bloque. La diferencia es esa. El grupo vos lo podés intervenir encima. Al bloque vos no lo podés intervenir. Ya queda armado así como está y lo que puede hacer es copiar, pegar, cambiar de tamaño, que ahora lo vamos a ver. Pero bueno, vamos al hecho. Seleccionamos. Control C. Bien. Lo copió. Vamos a la siguiente, al prototipo. Ponemos control B. Pegamos y fíjense que es bloque. Lo está hecho el bloque, no lo desagrupó ni nada, como sucede acá que cuando lo pegamos eran todas líneas. No, acá está el bloque armado. Bien. Después, ¿qué otro elemento importante que quería mostrar que me recién lo tenía en la cabeza? Que tenía que ver. Vamos a ver el tema de, por ejemplo, vamos a bajarlo acá. ¿Cómo usar la herramienta de cambio de escala o de un dibujo? Lo que hacemos es lo siguiente, seleccionamos el dibujo entero, todo. Bien, vamos acá, que dice escala, clic. Elegimos un vértice, por ejemplo este. Hacemos clic. Y ahora, ya sea, no importa que sea para arriba, eso no importa. Lo que sí, por ejemplo, si usted quiere que sea 2 veces más grande, escribe el número 2 y Enter. Y lo hizo 2 veces más grande. Control Z. Acá está. Ahora, si ustedes quieren que sea
la mitad de grande, 0.5, y lo achicó. Pasa que recién no se veía bien, pero no se notaba porque se estaba agrandando, pero lo achicó a la mitad. Entonces, fíjese, lo muevo y es la mitad. La mitad de chico de la otra mesa. Nuevamente lo duplico. Y ahí quedó, fíjense, con la misma medida. Pero lo importante es eso. Si yo quiero achicarlo, si lo quiero agrandar, por ejemplo, 4 veces, es fácil. Pongo 4, 5 es 5. Ahora, si yo quiero achicarlo 10 veces, pongo 0.1 y me lo achicó 10 veces. Para aumentarlo 10 veces, escribo 10 y volvió a la normalidad. Ahora, si yo lo quiero achicar 4 veces, pongo 0.25 y me lo achicó. Fíjense, si lo quiero agrandar, clic con el botón de izquierda y pongo 4 veces más grande, enter, y fíjense, me lo aumentó nuevamente. Este es para usar la herramienta de escala. Lo que nos permite la herramienta de escalar es esto: aumentar el tamaño, achicar o aumentar el tamaño de un elemento. Es importante porque en el caso de los bloques, cuando va aumentando los bloques, o por ejemplo, algo que ustedes van a usar ahora, supongamos que este trabajo estuviese todo completo. Pasa que la verdad, como el diseño es tan feo, la verdad que no le puse nada. Pero por ejemplo, supongamos que tuviéramos, ve que es enorme la mesa, pues esta casa es para 4 personas y nada más. Pero por ejemplo, supongamos que queremos imprimir esto. Vamos a crear de cero todo, de cero. ¿Cómo creamos la hoja de impresión? ¿Cómo creamos los valores de trazado? Bueno, vamos a hacer todo de cero. Vamos a trazar. Seguir trazando en un solo plano. Bien. Seleccionamos DWG a PDF, o sea, de pasar de archivo AutoCAD a PDF. Bien. Propiedades. Tamaño de papel personalizado. Añadir. Bien. Comenzar desde el principio. Sí, siguiente ponemos. Límite de lámina. Y acá viene algo importante. 210 de ancho por 297 de alto. Esto es una hoja A4. Por ejemplo, supongamos que vamos a hacer una hoja A4. Bien. Empecemos con este. 210 milímetros por 297. Siguiente. Acá, y prestan atención, lo que está haciendo acá es en el área de impresión. O sea, lo que estos 13, que son 13 milímetros, son los márgenes de los costados. Acá ustedes lo que tienen que hacer es poner 0. Pasamos al de abajo, 0. Pasamos al de abajo, 0. Pasamos al de abajo, 0. ¿Por qué? Si ustedes le dejan esos márgenes, cuando ustedes seleccionen un dibujo, les va a achicar por 13 milímetros de todos lados. Por lo tanto, va a perder la escala de dibujo lo que ustedes hagan. Por lo tanto, tienen que borrar a 0 y así va a quedar el dibujo en escala. Hacen siguiente. Y acá le vamos a poner nuestro nombre A4. Nuevo. Poner simple. Siguiente. Nombre del archivo de DWG. Sí, eso está bien. Siguiente. Finalizar. Entonces, ponemos a aceptar.
Y si lo buscamos, bueno, ahí pusimos aceptar. Acá está, fíjense, ahí quedó guardado. ¿Lo ven? A4 nuevo. Bien. Ahora, vamos a tablas de estilo de trazado. Por ahora no tenemos ninguno. Entonces vamos a nueva. Comenzar desde el principio. Ponemos comenzar desde el principio. Siguiente. Nombre del archivo. Acá le ponen el nombre que ustedes quieran. Nuevas. Puntas. Siguiente. Está bien. Finalizar. Ahora lo vamos a modificar. Y por ejemplo, en el dibujo tenemos muy pocos colores, así que por ahora vamos a intervenir los colores que tenemos. El verde le asignamos negro. Grosor de línea, por el momento, para este dibujo, en donde vamos a imprimir en escala 1 en 100, lo vamos a poner en, no, 1 en 0.4. El amarillo, que son todas las que es carpintería, color negro. Grosor de línea 0.05. Bien. Y el otro era 34, que era el del mueble. Sí, acá está. El color objeto, vamos a seleccionar color. Color índice, y acá le vamos a poner el gris 253. El grosor de línea, le ponemos 0.1. Lo demás no modificamos nada. Guardar y cerrar. Ah, esperen, me olvidé uno. Hay un gris. Entonces los grises los seleccionamos todos directamente. Y solamente ponemos acá en grosor de línea 0.1. A ver si guarda y cerrar. Hasta ahí vamos. Ya quedó guardado guardado esto. Bien. Ahora lo que vamos a hacer primero es cerrar. Y vamos a directamente hacer la hoja. Vamos a dibujarla. Y la vamos a dibujar en centímetros. La hoja, como ustedes saben, hay una hoja A4 mide 21 centímetros por 29,7. Si nosotros trabajamos en escala 1 en 100, donde un metro es un centímetro, el tamaño de la hoja tiene que estar en centímetros. Entonces, si nosotros vamos a trabajar en 1 en 100 y vamos a hacer una hoja 4, la tenemos que hacer en centímetros. Por lo tanto, acá ponemos, vamos a hacerlo ahí perpendicular, 21, enter, 29.7, enter, 21, enter, cerramos, enter. A todo esto le vamos a colocar el color grupo, digo muro, y ahora sí, lo vamos a hacer un grupo. Bien, ahora me acordé y si me fijo, tenía otros colores más. Era el 40. El 40 no le había asignado color, por eso es importante. Pero bueno, primero les voy a mostrar qué sucede si yo me olvido de darle el valor en la tabla de las puntas, a este específico de hasta acá, al color 40 que está ahí. Pero bueno, primero vamos a copiar esto y lo metemos dentro de la hoja, así nomás. Bien, esta es la hoja, este es el dibujo nuestro, así nomás. Vamos a imprimirlo, seguir trazando en un solo plano, trazado previo, pero acá, esta era otra impresión que yo había hecho, vamos directamente a eh, para DWG a PDF, está bien. Déjame encontrar. ¿Qué sé yo? Qué raro, no lo encuentro.
¿Por qué no lo habrá guardado? Eso no. Por alguna manera, por algún motivo, no lo guardo. Así que lo que vamos a hacer es, nuevamente, quizás yo no lo guardé bien, ahí fue un error mío. Nuevamente vamos a hacerlo el, el dibujo. Bueno, fuimos a tamaño personalizado, añadir, siguiente, eso siguiente, 0, 0, 0, 0. Eh, mm, ah, bien. Ahí lo guardamos donde decía una parte guardar, lo guardamos. Y acá cambiamos las puntas. Nosotros habíamos puesto uno nuevo, que a ver si lo guardó, porque me parece que no guardó nada. Ah, al cerrar, no, sí, acá está, nuevas puntas. Bien, desea asignar esta tabla de estilo 3 sí. Y ahora, ventana. Y en ventana seleccionamos este vértice y este. Clic las dos veces. Vamos a ver vista previa cómo va quedando. Y fíjense, ahí quedó. Pero nos quedó estos márgenes. Eso no debería pasar. Así queda el dibujo. Ven, quedó gris esto, negro. Y como no le cambié el color, que ese fue el error mío, como no le cambié el color a esto, no le definí el valor a ese amarillo 40, me lo imprimí en color, cosa que no debería suceder. Después, acá, eh, está bien, yo entiendo por qué, no cambié la hoja, tendría que haber elegido mi hoja. Ahí está, elijo mi hoja y fíjense, al elegir mi hoja no hay márgenes. Entonces, vuelvo a ver la vista y ahora sí, miren. ¿Ven? ¿Ven la importancia de no dejar los márgenes? En el anterior, al imprimir, me lo achicó el dibujo. Para hacer esos márgenes me achicó la impresión. Acá, al no dejar márgenes, el dibujo ya está a escala. Pero tenemos este problema. Como no le cambiamos el valor a esta capa, que es la capa amarilla 40, nos la imprimió en color. Entonces, lo que vamos a hacer es, en nuevas puntas, modificar, buscamos esa, que es la 40, que está acá, y la vamos a poner negro, grosor de línea 0,5, o si está 0,5, vamos a poner, guardar y cerrar, vista preliminar nuevamente, y ahí está. Ahí está, por fin, ahora sí quedó ya armado. Entonces nosotros de esta manera, lo que logramos es, primero, armamos una hoja. Al eliminar los márgenes que tienen todas las hojas que están armadas ahí, el dibujo ahora quedó impreso a escala. Segundo, armamos una plantilla con puntas con distintos valores. Las que son del muro, ustedes como ven, tienen un grosor. Las carpinterías son finas. Los muebles están en este gris, pero uno le puede modificar. Por ejemplo, vamos a hacer que ahora tenga un gris un poquito más oscuro el mueble porque quizás no se ve mucho, entonces vamos a editar nuevamente las nuevas puntas que son las que habíamos hecho. Vamos a 34, tiene un gris 253, seleccionamos otro, seleccionamos un 252, aceptar, guardar y cerrar. Vemos nuevamente, los cambios casi no se notan, no se perciben.
Entonces podemos optar por dos maneras. Por ejemplo, vamos a intentar nuevamente para que se vea, tenga mejor percepción. Aceptar y le vamos a poner, por ejemplo, un grosor 0.15. Aceptar. Vista preliminar. Y ahí se ve un poquito más. Entonces se entiende mejor el mueble. Bueno, de esta manera, ¿qué logramos? Más allá que este dibujo es re básico, lo que logramos nosotros en realidad es lo siguiente, poder imprimirlo sin esos márgenes molestos que lo que hacen es cambiarnos nuestra escala de dibujo. Y nosotros no queremos eso. No queremos que se pierda la escala, que las medidas se pierdan. No queremos eso. Entonces, de esta manera nosotros logramos imprimirlo. Ahora, ahí, ese dibujo que ustedes vieron, vamos a ponerle a aceptar. Lo vamos a guardar en... Acá, fíjense, este dibujo, al yo dibujar la hoja en centímetros, esta hoja mide 21 centímetros y 29,7. Entonces, al trabajar en centímetros, eh, esta hoja está en escala 1 en 100. O sea, estamos trabajando acá en 1 en 100. ¿Qué pasa si yo quiero que el dibujo se vea en 1 en 50? Tengo dos formas. 1 en 50 es el doble de grande que 1 en 100. Lo que puedo hacer es, o duplico este dibujo, o achico a la mitad esta hoja. ¿Qué es lo mejor? Depende. Depende de la cantidad de dibujos. Si nosotros tenemos un plano muy grande con un montón de cosas, es más fácil achicar la hoja que agrandar el otro dibujo, porque el otro dibujo a veces quizás seleccionarlo todo es difícil porque se pone pesado, mientras acá lo único que hace es achicar este rectángulo. Entonces, por ejemplo, vamos a directamente achicar esta hoja, ponemos 0.5, fíjense, me la achico a la mitad, muevo, trazar, seguir trazando un solo plano. Ahora, nosotros hicimos una impresión. Si nosotros ponemos trazado previo, ya nos selecciona la que hicimos la impresión anterior, con el tamaño de hoja que hicimos, todo. Entonces ponemos ventana, clic en este vértice, clic en el otro vértice, ya nos seleccionó vista preliminar para ver cómo queda, y fíjense que ahora está el doble de grande, pero ven, ahí está el tema. Muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer es, por ejemplo, cuando trabajamos con una escala, utilizamos un valor de línea. Cuando trabajamos en nuestra escala como esta, que es mucho más grande, cambiamos a otros valores de línea. Porque quizás en 1 en 100 este ancho está bien. Ahora, en 1 en 50, que tiene que ser todo mucho más fuerte, se tiene que ver mejor, este grosor de la línea es muy finito. Entonces fíjense que no se percibe muy bien quizás algunos detalles. Eso ustedes lo tienen que ver. Pero lo importante, ven, dibuja, imprime y lo imprime a escala. Porque al eliminarle los márgenes, lo que ustedes están logrando es eso, imprimir a escala. Pero eso sí, ustedes tienen que dibujar la hoja de manera precisa. Ustedes, si prestan atención, acá les muestran todos los tipos de hojas. Fíjense. La, a ver, los busco. ISO A3 es 297 por 420, ISO A2 420 por 594. Entonces, ustedes, por ejemplo, vamos a dibujar una A3. La A3 es 42. Por la duda, vamos a borrarla porque a veces no nos damos cuenta, pero si dejamos en el que es el modo polar de ángulo, a veces toma un ángulo mínimo, pero lo toma. Por la duda, salimos y ponemos el modo ortogonal. Y ahora sí, 42, 29.7, 42 y cerramos. Esto lo grupo,
pongo IP, que es igualar propiedades, enter, selecciono el color verde y me lo pinta todo. Bien, ahora esto lo vamos a... Por ejemplo, ahora lo copio para este lado. Si yo pongo esta casita acá, me la va a imprimir en 1 en 100. Pero fíjense que hay un montón de vacío. Porque claro, no hay nada. No tenemos, por ejemplo, la cuadra, no hay nada. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera ver esta casa en uno, eh, ¿cómo se llama? En 1 en 25. ¿Cuál es la diferencia? Esto era en 1 en 50. Entonces, si yo acá duplico, acá tengo la 4. Una 4 son la mitad de una 3. Si nosotros la giramos, y copiamos, estas dos juntas son una 3. Ahora, y nosotros acá tenemos una hoja A4. Fíjense que en 1 en 100 se veía la casita así chiquitita. Si nosotros le hacemos que la casa se vea en 1 en 25, lo que tenemos que hacer es o cuadruplicamos el dibujo de la casa o hacemos 4 veces más chico la hoja esta. Entonces lo que hacemos es 0.25 y fíjense, la hoja entra pero justito. Y ahí está en 1 en 25. Si trazamos, sí. Trazado previo, bien, eso está bien, ventana, claro, ahí me equivoqué en... Hay algo que me lo... Esperen, a ver, seguir, bien, seguir trazado previo, acá está. Claro, no me estaba dando cuenta dónde estaba el rectángulo, ahí está. Ese es el rectángulo de la hoja. Entonces vemos, y fíjense, esta es esa misma planta en 1 en 25. 4 veces más grande. Y fíjense, entra en una hoja 4. Pero esto porque es una casa recontra chiquita y entonces entra. Si fuese una casa más grande ya no entraría. Pero bueno, y fíjense, nuevamente, cuanto más grande, este valor de línea tendría que ser más ancho. Tendría que tener un mayor espesor. Acá está muy finito, entonces los muros, a no ser que los pintemos, es como que no se perciben realmente como si fuese un muro. Lo mejor es hacerlos un poco más ancho las líneas y eso sí, rellenar todo lo que son los espacios libres. Acá, al aumentar la escala, la ventana tiene que tener más detalles. Tendría que ya aparecer si es corrediza o no, si es pivotante, todos los elementos tendrían que ir apareciendo, pues ya está en una escala donde debería tener mucho más detalle. Pero ahí ya uno ve cómo imprimir, o sea, acá lo que hicimos es cambiamos la escala, que entre en la hoja. Lo importante es que ustedes armen las hojas. Armar la hoja es propiedades, tamaño de papel personalizado, añadir. Por ejemplo, ahora vamos a hacer una 3. ¿Comenzar del principio? Sí. Acá, fíjense, acá se trabaja en unidad milímetros. Entonces, ustedes la medida la tienen que poner en milímetros. Si vamos a hacer una 3, la A3 mide de ancho 2,97 y de largo 420. Bien. Siguiente.
Nuevamente 0, 0, 0, 0. Usuario. Nombre de tamaño papel. Uy. Nombre del archivo. Y acá le ponemos... No, está bien. Finalizar. Siguiente y finaliza. Aceptar. Y ya logramos guardar otra hoja más. Entonces ahora ponemos la 3, ventana. La ventana, este es una 3. Y fíjense, vista preliminar. Y nos quedó en una en 100, pero en una 3 y quedó re chiquito. Pero fíjense, no tiene ese problema, porque parece que lo tuviera, pero no. No tiene ese problema de que le sobresale el espacio y que te achica la imagen. Por eso hay que borrarle esos márgenes que son un problema. Pero bien, ahí quedó nuestra imagen, lo que nosotros queremos imprimir a escala. Y para eso hay que hacer la hoja. Después, por supuesto, hay que armar nuestras puntas con nuestros valores. Y nosotros vamos a ir de esa manera armando la forma de imprimir nuestros proyectos. Y ahora ya terminó esto, vamos a salir. eh, Cerramos. Y vamos a hacer, sí, algo, por ejemplo, algo que quería mostrar rápido era, por ejemplo, vamos a dibujarlo así nomás, pero rápido para mostrar, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un bloque de esto, de un perfil. Algo como el que está acá, este perfil H o IPB, Gray, mediano. Bueno, importante es este perfil. Nosotros la idea es dibujarlo. Para poder dibujar tenemos que hacer este tipo de cosas, de ir constantemente al donde está el lugar con la medida y de esa manera poder dibujarlo bien a medida. Por ejemplo, este mide 300 por 300. Bueno, recuerden, unidad de medida, milímetros. 300 milímetros son 30 centímetros. Importante. Entonces, vamos a dibujar acá, supongamos que nosotros tenemos un proyecto donde necesitamos ese perfil. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, vamos a realizar líneas. Por ejemplo, realizamos un cuadrado. 0.3, que es el ancho que tiene. Esperen que pongo en modo ortogonal, así lo hacemos mejor. Ahora sí, 0.3, enter. Para arriba 0.3, enter. 0.3, enter y cerramos. Este espacio, este cuadrado, es donde va a estar ese perfil. Bien, la mitad de esto es 0.15. La vamos a trazar porque es importante. Y después van a descubrir por qué, pero ahora lo trazamos. Y ahora sí, empezamos a revisar los valores. Por ejemplo, nos dice que la T mide, esta T que está acá, mide 19 milímetros. Entonces, eso sería, más allá que debería hacerlo a medida, pero vamos a hacerlo 0.02, porque 19 milímetros sería 0.019. Directamente le vamos a poner 0.02. Enter. Y ahí quedó. Ahora, vamos a ver de nuevo esto. X. Pero ahí tiene otro, creo que tiene otro nombre. Mm, este debe ser ese. Sí, es ese. Lo que pasa que... Sí, es el ancho ese. Lo que pasa que por algún motivo acá le pusieron X, pero es ese. Ese es 11 milímetros. ¿Ven?
Bueno, entonces, 11 milímetros. Son 5 milímetros a cada lado. Lo que sería, o sea, 0.005, 5, enter. Y ahí después tiene esa curva que el radio R, no sé si la tiene marcada acá cuánto mide. No, tiene un ángulo, pero no lo detallan, no encuentro yo donde muestra ese radio, así que bueno, nosotros le vamos a colocar el giro. Lo que vamos a hacer es 0, viendo un poco la imagen, a ver, sí, tomando el ancho que tiene esto, hago el círculo desde este punto, o sea, utilizo este ancho, el ancho que hay acá de la barra, para hacer un desfase, tanto desde acá para acá, como de acá para acá, y trazo el círculo donde esta curva es esa curva. Por supuesto que hay otras maneras de hacerlo, yo lo hago de esta manera porque la que me es más cómoda. Entonces, ahora recorto todo. ¿Cómo se recortaba? Era R, Enter, clic derecho en la pantalla y ahora con el botón izquierdo recortamos, recortamos, recortamos. Hacemos lo mismo acá arriba, desfase 0.02, Enter, clic con el botón izquierdo en la línea que queremos desfasar, lo seleccionamos, hacemos para abajo, clic de nuevo. Si yo quisiera podría seguir haciendo. Para evitar eso y dar por finalizada la operación, siempre para finalizar una operación es escape. Y ahí, fíjense, volvió el cursor. Entonces ahora hacemos otro círculo. Para hacer el círculo es C, y fíjense, círculo, enter, o voy directamente acá, clic, selecciono el lugar donde va a iniciar el círculo, donde termina el radio del círculo, porque siempre nosotros empezamos desde el origen del radio. Y ahora recortamos nuevamente. Entonces, borramos, borramos. Y acá viene la parte importante. Vamos a recortar este y este. Vamos a recortar este y este. Y ahora nosotros tranquilamente podemos agarrar este, los borramos. Seleccionamos estos dos, esta línea, y ahora aplicamos SI, que es simetría, Enter, seleccionamos el punto que vamos a aplicar para hacer simetría, Enter de nuevo, no, tengo clic, perdón, y ahora sí, Enter. Y ahí nos quedó el perfil hecho. Y ahora lo que vamos a hacer es sombreado. Entonces, hacemos el sombreado, clic, esperen que cargue, ahí está. Y ahora seleccionamos la línea rayada. Esto no tocamos nada, pero acá vamos a cambiar a 0.01. Y ahora sí, hacemos clic, clic en el otro espacio y Enter. Y ahí nos quedó el perfil. Como está medio feo en esa escala, seleccionamos nuevamente el sombreado y le ponemos 0.00 y le vamos a poner 2. Y ahí quedó mejor. Enter. Escape. Ahora recortamos estas líneas que nos sobran. Bien. Propiedades de capa. Hacemos una capa nueva. Ponemos perfil. Después hacemos clic acá. Yo en mi caso elijo en color rojo.
aceptar, cierro, y a todo esto lo selecciono, le pongo el color y ahora hago el bloque. Enter y le ponemos, en mi caso yo ya tengo hecho uno así, así que le pongo nada más que perfil, pero todo tipo, listo, aceptar. Y ya hicimos este perfil. Y fíjense, cada vez que lo necesitamos usar, ya está. ¿Y por qué le dejé esta línea justo en el medio? Justo. No solamente que sirvió para hacer el otro lado, sino que además, cuando nosotros tenemos muros, como los de acá, pasa que este justo es más chico, pero vamos a, por ejemplo, tengo acá un muro. Y tiene unos paneles tanto exterior como interior. Bien. Ahora, nosotros tenemos que del eje del muro, que es este, cada 2 metros hay un perfil. Entonces, nosotros ahora seleccionamos, hacemos copiar, seleccionamos la punta esa, donde está la línea del medio, y fíjense, hacemos clic justo donde está el eje. Y fíjense cómo podemos armar una pared con perfiles y que todos tienen la misma distancia, pues están con una modulación y todos coinciden con la línea de eje que es específica de la modulación del edificio. Por eso lo importante es por lo menos dejarle una línea que esté justo en el medio, pero aquí, en este caso tiene que estar en el medio de donde está el alma. O sea, no nos sirve que esté en el medio acá, nos sirve que esté así, que es como va ubicado el perfil dentro del muro. Por eso uno le deja siempre una línea justo en el medio. Y así es mucho más fácil después andar colocando los perfiles, porque una cosa es colocar los perfiles de esta manera, pues supongamos que ya no nos sirven más estas líneas. Las borro y fíjense, ya está, quedaron colocados. Perfecto. Ahora, esto lo que nos permite es hacer estos tipos de elementos. Perfiles de esta característica, los perfiles para steel framing, eh, todo lo que son elementos estructurales de madera, también los podemos armar y hacer un bloque. Entonces, donde necesitemos andar copiando porque tenemos muchos elementos estructurales, en vez de agarrar y dibujarlos todos, dibujamos uno y después copiamos y pegamos y así armamos la estructura mucho más rápido. Y fíjense, de esta manera yo copié y pegué y ya coloqué varios perfiles y podía colocar quizás todo lo de un sistema de pared muy largo. Y no tengo que andar dibujando uno por uno, porque fíjense que dibujar esto lleva tiempo. Parece una tontería, pero si uno se pone a dibujar todos estos perfiles y los que van a doblar acá, y es un montón de tiempo que se pierde. Mientras que acá lo único que hago es copiar y pegar. Y ya reduje ese tiempo. Bueno, vamos a dar por finalizada hasta ahora la clase de hoy. Vimos ya cómo imprimir, cómo aumentar la escala, cómo aumentar la escala de la hoja, que también se puede aplicar al dibujo. Por eso les mostraba, o sea, por ejemplo, si yo quiero cambiarle tamaño al dibujo, lo que me recomiendo es agruparlo. Por ejemplo, copio y ahora sí, a esto lo aumento a 2. Y fíjense, esta es la mejor forma de aumentar el tamaño de algunos dibujos. Los agrupas y los aumenta y te lo aumenta todos juntos. Porque si ustedes no seleccionan todos,
eh, te va a aumentar algunos elementos y otros van a quedar chicos. Lo que sí, recuerden, si ustedes aumentan el tamaño y tienen cotas, fíjense, si yo selecciono todo, selecciono, hago el grupo como yo dije, lo copio, a ver, vamos a ver qué sucede, le cambio la escala, y fíjense cómo va aumentando el número, fíjense, pongo 2 y me quedo en 6. Por eso, esta casa mide 6 metros, no, mide 3. Por eso acá ustedes van a tener que primero desagrupar y segundo van a tener que cambiarle el número. Entonces acá van a propiedades rápidas, modificar texto y acá pone 3. Enter. Y ahí cambiaron. Entonces el dibujo se ve más grande, pero tiene las medidas originales. Pero por eso es preferible lo que yo les digo, modificar la hoja de tamaño. Porque si vos dejas el dibujo, las cotas que va a tener son las cotas originales. Entonces lo que cambia en la escala es la hoja y de esa manera te evitas andar cambiando los valores de todas las cotas. Por eso es la recomendación de modificar el tamaño de la hoja. De agarrar y, por ejemplo, cambiar de escala al doble o a la mitad, a lo que ustedes necesiten. Pero siempre de la hoja, porque es mucho más práctico. Bueno, por hoy esta es la clase, ahora voy inmediatamente y les subo este video y nos vemos en la clase siguiente. Espero que les haya servido y cualquier duda escriban ahí. Yo ahora voy a estar fijándome en lo que han escrito porque no pude fijarme por el tema de cómo armo el video. A veces es medio difícil, pero ahora voy a estar fijando y respondiendo. Ya mismo les subo el video. Bueno, nos vemos en la clase siguiente. Espero que haya servido.